Se da inicio a la ceremonia de juramentación de las señoras ministras de Estado en los despachos de Energía y Minas, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de Desarrollo e Inclusión Social. Acto seguido, se dará lectura a las resoluciones supremas mediante las cuales se aceptan las renuncias de los ministros de Estado en los despachos de Energía y Minas, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de Desarrollo e Inclusión Social. Resolución Suprema número 109-2017-PSM. Lima, 27 de julio de 2017. Vista la renuncia que al cargo de Ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas formula el señor Gonzalo Francisco Alberto Tamayo Flores y, estando al acordado, se resuelve aceptar la renuncia que al cargo de Ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas formula el señor Gonzalo Francisco Alberto Tamayo Flores, dándosele las gracias por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Pedro Pablo Kuczynski Godard, Presidente de la República. Firma Fernando Zavala Lombardi, Presidente del Consejo de Ministros. Resolución Suprema número 110-2017-PSM. Lima, 27 de julio de 2017. Vista la renuncia que al cargo de Ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables formula la señora Ana María Romero Lozada Lauetzari y, estando al acordado, se resuelve aceptar la renuncia que al cargo de la Ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables formula la señora Ana María Romero Lozada Lauetzari, dándosele las gracias por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Pedro Pablo Kuczynski Godard, Presidente de la República. Firma Fernando Zavala Lombardi, Presidente del Consejo de Ministros. Resolución Suprema número 111-2017-PSM. Lima, 27 de julio de 2017. Vista la renuncia que, al cargo de Ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social, formula la señora Lucía Cayetano Aljovín Gazzani y, estando al acordado, se resuelve aceptar la renuncia que, al cargo de Ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social, formula la señora Lucía Cayetana Aljovín Gazzani, dándosele las gracias por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Pedro Pablo Kuczynski Godard, Presidente de la República. Firma Fernando Zavala Lombardi, Presidente del Consejo de Ministros. Seguidamente, se dará lectura de la Resolución Suprema que nombra como Ministra de Estado en el despacho de Energía y Minas a la señora Lucía Cayetano Aljovín Gazzani, a cargo del Viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Néstor Popolicio. Resolución Suprema número 112-2017-PSM. Lima, 27 de julio de 2017. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar Ministra de Estado en el despacho de Energía y Minas a la señora Lucía Cayetana Aljovín Gazzani. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma de Pedro Pablo Kuczynski Godard, Presidente de la República, y firma de Fernando Zavala Lombardi, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se realizará la juramentación de la Ministra de Estado en el despacho de Energía y Minas a la señora Lucía Cayetano Aljovín Gazzani. Doctora Cayetana Aljovín Gazzani, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como Ministra de Energía y Minas. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que la patria y Dios os premie, si no, que el pueblo
lo demande. Acto seguido, lectura de la Resolución Suprema que nombra como ministra de Estado en el Despacho de la Mujer y Población. Entonces, de esta manera, Cayetana Aljovín es ahora la nueva titular de Energía y Minas. Ahora vamos a escuchar a la juramentación de Ana María Choquehuanca. 113-2017-PCM, Lima, 27 de julio de 2017. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Ana María Choquehuanca de Villanueva. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma de Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente de la República, y firma de Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, juramentación de la ministra de Estado en el Despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Ana María Choquehuanca de Villanueva. Ciudadana Ana María Choquehuanca, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío en el Despacho de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien, si no, que el pueblo y la justicia os lo demande. ¡Viva Arequipa! Viva. Bueno, entonces, segunda ministra en jurar al cargo, Ana María Choquehuanca ocupa entonces a partir de ahora una nueva cartera. Recordemos que la congresista, sin embargo, a partir de hoy va a ocupar el Ministerio de la Mujer. Sigamos escuchando. A la Resolución Suprema que nombra como ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Fiorella Yanina Molinelli Aristondo, a cargo del viceministro de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema número 114-2017-PCM, Lima, 27 de julio de 2017. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Fiorella Yanina Molinelli Aristondo. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma de Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente de la República, y firma de Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros. Seguidamente, juramentación de la ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Fiorella Yanina Molinelli Aristondo. Ciudadana Fiorella Yanina Molinelli, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío en el Despacho de Inclusión Social y Desarrollo. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien, si no, que la justicia y el pueblo os lo demanden. Felicitaciones. Ay,
de esta manera entonces Pedro Pablo Kuczynski, su jefe de Estado, le da su respaldo a Fiorella Molinelli. Recordemos que ella no es una cara nueva dentro de la gestión pública en este gobierno. Ella ocupó primero el viceministerio de Transportes, de ahí pasó al viceministerio de Vivienda y hoy va a ocupar, o a partir de hoy ocupa, la cartera de Desarrollo e Inclusión Social. Estos son solamente algunos de los cambios que se están viendo aquí en Palacio de Gobierno. Vemos entonces al presidente Pedro Pablo Kuczynski cómo despide a sus salientes ministros, Ana María Romero, quien hasta hoy ocupaba el Ministerio de la Mujer, y también a Gonzalo Tamayo, quien era el ministro de Energía y Minas y que a partir de la fecha va a ser reemplazado en el cargo por Cayetana Aljovín. Te comentábamos entonces, ambos son técnicos, han mantenido un perfil bajo, aunque Ana María Romero fue cuestionada meses atrás debido a que cuando era directora de una ONG recibió dinero de Odebrecht. Concluye de esta manera entonces, Sebastián, la ceremonia de juramentación aquí en Palacio de Gobierno. Te comentábamos, aparte de esos 3 cambios que acabas de ver aquí en Palacio, te podemos decir que fuentes aquí de Palacio de Gobierno nos han informado que habría más cambios, específicamente en el área de comunicaciones de la presidencia del Consejo de Ministros, y es que el jefe de comunicaciones, Abel Aguilar, habría dejado el cargo. Eso es lo que nos informan nuestras fuentes aquí en Palacio de Gobierno. También es otro cambio que se habría producido el día de hoy, lo que nos lleva a pensar que tal vez el gobierno está pensando en una nueva forma de comunicación a partir de la fecha. Entonces empieza el saludo de los ministros a los nuevos integrantes de este gabinete. Te comentábamos entonces que Fiorella Molinelli no era una cara nueva aquí en la gestión pública. Ella fue la que firmó la adenda del contrato de Chinchero. También comentábamos entonces, fue Fiorella Molinelli la que firmó la adenda del contrato de Chinchero, documento que defendió hasta el final. Ella incluso en Canal N señaló que retaba a cualquiera a que le probaran qué aspectos estaba mal dentro del texto de ese documento. Se acercan entonces las otras ministras de Estado, junto con la vicepresidenta. La mujer entonces representada aquí en el gobierno. Estamos enlazados además con el congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde. Buenas tardes, congresista, ¿cómo se encuentra? ¿Qué le parece entonces que se confirmen de esta manera, digamos, los rumores que ya ayer estaban pues en la prensa confirmados, digámoslo así? Bueno, me parece 3 cambios importantes. Creo que puede haber faltado 1 o 2, quizás la ministra de Justicia, que estaba tan voceada, pero parece que la salida de Ampuero la salvó del cargo, de dejar el cargo, ¿no? Me parece que ha debido renovarse el ministro de Economía, que es fundamental. Que cambiara Zavala. Y claro que sí, no puede haber un ministro dupleteando. Eso no está permitido, eso no es conveniente. Eso pasaba antes en otras épocas porque la PCM no tenía cartera. Ahora que la PCM tiene cartera, y una cartera inmensamente grande, tan grande como Economía, es absurdo que tengamos a un señor con 2 carteras a la vez, cuando el gobierno mismo ha declarado que quiere unir otras carteras, otros ministerios. Entonces, por un lado quiere unir 2 ministerios, pero por otro lado le da a una persona 2 ministerios también. O sea, suena un poco incoherente. Ahora, ¿qué le parece la entrada congresista de Fiorella Molinelli, digamos, ahora vamos a ser titular, digamos, de una cartera, ¿no? Antes estaba de viceministra. Muy mal. ¿Por qué? Muy mal, muy ¿Por mal. Chinchero? Ella está por supuesto que sí, es la dama de Cunturhuasi, es la señora de Chinchero.
Esta señora, hay que recordar que ha hecho lobbies por Chincheros, ha hablado por Chinchero y nombró una persona, el señor Damián, especialmente a Ocitlán, para que vote a favor de Chincheros, de un informe de Chincheros. Todo el mundo conoce esas cosas. Está enjuiciada por el propio procurador del Estado que le hizo una denuncia penal que está en curso. Con todos esos antecedentes, ¿por qué la colocan a ese cargo tan importante? ¿Por qué la colocan? Yo no entiendo cómo el gobierno se dispara a los pies y hace cosas absurdas. ¿Usted será un problema futuro entonces, digamos, de la nueva cartera de ministros, la que estaría más expuesta en cualquier caso a que haya algún tipo de escándalo que la pueda sacar de su posición? Bueno, va a estar muy vigilada por el Congreso, eso es evidente, muy vigilada y marcada de cerca. Y cualquier desliz o error o tropezón va a acabar en el Congreso siendo interpelado o censurada. Es decir, ¿por qué el gobierno provoca al Congreso? No lo entiendo. Bueno, no entiendo. Habría que haber primero un escándalo antes de pasar a cualquier otra cosa. Muchísimas gracias, congresista, por esta comunicación, por sus apreciaciones sobre esta. Vamos a seguir conversando y ver qué es lo que sucede. Más bien estamos ahora en la línea con la congresista fujimorista Cecilia Chacón para ver sus impresiones sobre nueva conformación del gabinete. Buenas tardes, congresista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sebastián. ¿Qué le ha parecido, la integración de estas, el recambio de dos y la integración, dos nuevas integrantes y el recambio de una, digámoslo así? Bueno, creo que de alguna manera deja la sensación que se han quedado sin gente, ¿no? Antes de finalizar el año de gobierno, al parecer, o una de dos, o nadie les quiere aceptar el cargo o no tienen a quién poner, porque lo que estamos viendo es básicamente un cambio de sillas. Hablando específicamente de la ministra Aljovín, más allá de sus capacidades profesionales y personales, que creo que las tiene, espero que pueda de alguna manera darle un impulso a la cartera de energía y minas, que es tan importante para el país. Vemos que hay una desaceleración económica muy grande y uno de los motivos para nadie es una duda, que es justamente casi la nula producción minera, o mejor dicho, la casi nula inversión en nuevos proyectos mineros. En el caso de la ministra que va a la cartera que deja la señora Aljovín, es una congresista que ha tenido iniciativas interesantes y que esperemos que pueda hacer un buen trabajo como ministra. Y en el caso de la señora Molinelli, la verdad que me parece una provocación absurda hacia no solo el Congreso, sino hacia el pueblo peruano, ¿no? Me parece una burla realmente. Ella ha firmado el contrato con Chinchero, ha sido una de las grandes promotoras de esta obra y me parece realmente absurdo que se la ponga como ministra cuando ya, estando como viceministra en vivienda, ya había levantado bastantes cuestionamientos también por este tema. Ahora, ¿ustedes consideran entonces que tendría que haber habido más cambios en el gabinete? O sea, que solo, uno pensaría que hacer pocos cambios significa que las cosas andan más o menos bien. Hacer muchos cambios más bien que anda mal. Tenemos una huelga en el sector educación, tenemos huelga en el sector salud. Ninguna de estas carteras ha sido cambiada, a pesar de que no distingue entre Bolívar y San Martín, por ejemplo, dentro del Ministerio de Educación. Igualmente vemos a la señora Perestello, que le ha mentido descaradamente al país en televisión nacional y tampoco nada ha pasado, ¿no? Entonces, creo que sí debió de hacerse mucho más cambios, sobre todo en esas tres carteras, ¿no? Que están con tantos problemas. O sea, los tres cambios que han hecho están, adecuados, salvo, veo que hay cierta reticencia al ingreso de la ahora ministra Molinelli y hacer tres cambios más a los carteras que están un poco golpeadas políticamente. Eso es lo que usted estaría, o que el fujimorismo considera. Bueno, eso es lo que una persona con algo de olfato político hubiera hecho, ¿no? O sea, ¿está diciendo que no tienen olfato político en la PCM? No, yo creo que no lo tienen. Bueno, no es la PCM, ¿no? Supuestamente es el presidente. Pero me imagino que está asesorado el presidente, no ha tomado unilateralmente estas decisiones. O está mal asesorado o no escucha a quienes lo asesoran, ¿no? Uno de las dos cosas.
Porque si es que estuviera bien asesorado y escuchara a quienes lo asesoran, me imagino que los índices de aprobación, de crecimiento económico, de lucha contra la corrupción y de los problemas que estamos viendo en este primer año no serían como los que están habiendo, ¿no? Ahora, tomando en consideración lo que usted acaba de decir, ¿cree que esto de alguna manera compromete o pone en riesgo, digamos, estas tratativas, estas conversaciones que hubo con la líder de su partido, Keiko Fujimori, en un momento en fin o en pos de un crecimiento de todo el país? Bueno, la bancada de Fuerza Popular va a seguir empujando el coche en la misma dirección que todos los peruanos, que ese es el desarrollo, el compromiso es justamente de apoyar todas las iniciativas positivas. Pero si es que el propio gobierno se pone piedras en el camino y se tropieza ellos mismos con los pies, entonces es un poco lo que nosotros podemos hacer. Yo creo que el señor Pedro Pablo Kuczynski se tiene que dar cuenta que el que ha sido elegido para gobernar es él. Quien tiene que tomar las decisiones es él, y que nosotros lo que podemos hacer y venimos haciendo y seguiremos haciendo es acompañarlo en las buenas decisiones, en las buenas iniciativas legislativas, pero lamentamos mucho pues que no haya tomado en cuenta todas estas cosas, ¿no? Dentro de lo que es la política en el Perú y las condiciones en las que el Perú está viviendo actualmente. Si es que las cifras y los índices nos dijeran lo contrario, pues no estaríamos preocupados, ¿no? Pero después de lo que hemos visto durante este año, lamentablemente vemos pues que no hay espíritu de enmienda. O sea, ¿usted considera que estas elecciones significa que el gobierno se está empecinando en lo que había venido haciendo el primer año de gobierno y que va a seguir en eso? ¿Ese es el mensaje que le da esto? Bueno, no en todas, ¿no? Porque, insisto, la señora Aljovín ha sido una ministra que ha cumplido su labor y que conocemos de sus capacidades también en otras carteras, en otros ministerios, en otros gobiernos. La señora Choquehuanca igualmente ha tenido un trabajo no tan conocido, pero sí serio dentro del Parlamento. Claro. Sin embargo, insisto, la señora Molinelli es una provocación absurda, ¿no? Ok, usted lo considera una provocación. Y debieron de haber más cambios dentro del gabinete, tomando en cuenta la problemática que hay en diferentes sectores, como es el caso de salud, como es el caso de educación, y por supuesto con la señora Marisol Perestello, que no le ha dado una explicación al país, y que el presidente estaría avalando entonces la decisión de que se esté cortando la lucha contra la corrupción, y de que la señora Marisol Perestello, o una de dos, o le ha mentido, no hay duda, le ha mentido al país públicamente. Muchísimas gracias, congresista, por sus apreciaciones. Bueno, vamos a estar al tanto y ver qué es lo que se desarrolla. Muchísimas gracias por esta comunicación. Ahora más bien estamos enlazados con el congresista del bloque de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, para que nos dé también sus apreciaciones, si coincide en este caso con la fujimorista Cecilia Chacón, que nos acaba de decir que está en desacuerdo y que ha debido haber más cambios. Buenas tardes, congresista, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, gracias por la llamada. Una primera impresión de las 13 ministras nuevas que han juramentado el día de hoy. Yo creo que es más de lo mismo, no hay un cambio significativo en la conducción de la política económica y social del país, es más de lo mismo. Está recurriendo a la congresista Ana María Choquehuanca, debilitando, en mi opinión, la bancada, lo cual desde afuera veo como un error por parte de Peruano por el Cambio. Y en el caso de la ministra Fiorella Molinelli, me parece ciertamente un desatino total, ¿no? Es decirle al país las críticas que han habido en torno al contrato del aeropuerto del Cusco, a la modalidad contractual que está vigente y que ha dado lugar a la corrupción, no es preocupación del gobierno. Me parece que es más de lo mismo, no rectifica y, en mi opinión, recurre a Choquehuanca, debilitando su presencia en el Congreso de la República. Bueno, ya serían además dos, ¿no?, parlamentarios que se encuentran en carteras también, ¿no? El congresista Olaechea y en este caso la congresista Choquehuanca. Ahora, ¿qué considera debieron haber hecho o cuál había sido la proposición que usted lo hubiera dejado, digamos, tranquilo con un recambio de ministros en esta consideración? Bueno, nosotros no teníamos mayor expectativa porque nosotros somos
críticos a la política económica y social del gobierno. Para nosotros es el modelo económico, el modelo contractual que se ha utilizado en el aeropuerto de Chincheros en el Cusco, en la conducción de la interoceánica en el sur, que se piensa utilizar en Talara con la refinería, en la línea 2 del metro en Lima, etcétera, etcétera, y en el gasoducto del sur, son modalidades que son permisibles a la corrupción. Okay, entonces... Esas modalidades en las cuales hay un monto inicial y el monto final se va definiendo a propuesta de la entidad contratante y con el aval y el visto bueno del concedente, que es el Estado, y del supervisor, para finalmente terminar multiplicando por 3 o por 4. Esa es una reivindicación de fondo. Por eso nosotros no teníamos mayores expectativas. Nosotros ahora, pero, congresista, no nos parece que haya mayor cambio. Congresista, sí, si bien a políticas económicas que, digamos, son las de los últimos más o menos 30 años que se han estado manteniendo, tenemos otros, o sea, la cartera, por ejemplo, de la mujer y poblaciones vulnerables, que, bueno, usted ya me ha dicho que se debilita en el Congreso el oficialismo, o, digamos, el manejo del Ministerio de Energía y Minas, y hasta el mismo manejo el que está entrando la, bueno, ahora ministra Molinelli, digamos, son cargos que no necesariamente son dependientes del modelo económico que siga el gobierno, ¿no? Por eso yo creo que no son cambios sustanciales. Y en segundo lugar, no es que haya un modelo hace 30 años, sin discutir que hay un modelo económico liberal, neoliberal de base. Hay una modalidad de contratación, esta que permite que las licitaciones tengan un precio referencial y terminen multiplicándose 3 por 4 veces de su precio inicial. Esa es la modalidad que permite la corrupción. No digo que todo el modelo liberal o todas las medidas neoliberales sean lo mismo, sino esa modalidad en particular no está siendo rectificada ni hay voluntad de rectificar. ¿Considera congresista, como consideraba antes la congresista, bueno, su colega del fujimorismo, que debió haber habido más cambios en esta cartera, ¿no? Ella especificó el de justicia, ¿no? Salud, entre los cambios que ella pensó que debían haberse hecho? No, yo no creo que se remediaba con mayores o menos cambios. Tendría que remediarse desde nuestro punto de vista de una oposición crítica de izquierda, es modificando las modalidades de contratación dentro del modelo neoliberal. Mientras no se cambien estas modalidades que han permitido la corrupción en los últimos años, no es que todos los modelos neoliberales sean corruptos, sino esa modalidad de contratación son las que permiten la corrupción. No va a haber rectificación. Muchísimas gracias, congresista, por su apreciación. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora estamos enlazados con el analista político Fernando Rospigliosi para ver qué considera es esto, qué, digamos, perspectiva le da al gobierno estas, bueno, que ya se están voceando en cualquier caso. Teníamos pues ahora la ministra Cayetana Aljovín, que pasaba del Ministerio de Inclusión y Desarrollo a, digamos, Ministerio de Energía y Minas. Teníamos además reemplazándola la ahora ministra Fiorella Molinelli y Ana María Choquehuanca entrando al Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables. Buenas tardes, gracias por su comunicación. Buenas tardes, Sebastián. ¿Qué considera de estos cambios? ¿Está de acuerdo con los comentaristas anteriores, los parlamentarios que han dicho que, digamos, algunos dicen que se ha debido hacer más cambios, que el ingreso de Molinelli pone en, digamos, jaque previo o de antemano al gobierno, ¿no? Que lo pone más vulnerable? ¿Qué considera usted de estos cambios? En primer lugar, lo que hay que decir, el presidente Pedro Pablo Kuczynski se mueve en un círculo estrechísimo, es incapaz de abrirse hacia otros sectores, como nos los están mostrando estos cambios. O sea, solamente pasan personas de un ministerio a otro, de un viceministerio a otro, o de la bancada al gabinete, pero es totalmente incapaz, a pesar de todas las críticas que está recibiendo el gobierno, a pesar de su caída de las encuestas, de abrir el juego a otro tipo de gabinete. Mantiene el mismo perfil de ministros, y en el caso de la señora Molinelli, sin duda, será un problema. No es por las características técnicas que pueda tener la señora Molinelli, sino porque desgraciadamente se vio implicada en el caso Chinchero, que ha sido uno de los escándalos que más le ha costado al gobierno, y fue precisamente ella la que tuvo que firmar
por el cargo que ocupaba en ese momento, la adenda con la empresa Conturhuache. Entonces se está abriendo también un nuevo flanco a las críticas. Realmente no ha hecho caso, ni el presidente ni el premier no han hecho caso a lo que la mayoría estaba pidiendo, que era un cambio sustancial de gabinete y un perfil más político de los ministros para poder afrontar la difícil situación en la que se encuentra. Claro, porque de alguna manera, digamos, desde que inició el gobierno, el único, me parece, ministro que no sale de la cercanía del presidente es Salvador del Solar, ¿no? El ministro de Cultura, Salvador del Solar, porque en ese momento hubo un recambio. Jorge Nieto pasa de Cultura, pasa a Defensa y entra Salvador del Solar, y desde entonces es más bien Bruno Yufra que cambia de cartera y entra Olaechea, el ministro Olaechea, en su reemplazo, y ahora esto sería más de ese juego, ¿no? Como usted lo está planteando. Claro, es un círculo muy pequeño y dentro del cual hay cambios, pasa uno a otro lado o alguien del Congreso que entra al gabinete, pero además la demanda prácticamente unánime era que el ministro Zavala no puede manejar dos ministerios como la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía. Y la sugerencia que muchos le hacían era que se quedara en Economía. Claro, y que subiera otro más. El Consejo de Ministros con otro perfil. No lo ha hecho. Rospigliosi, una última pregunta. ¿Considera cuál es el impacto de esto? Porque ya son dos congresistas, digamos, que no van a estar, entre comillas, en el Parlamento. ¿Cómo coloca esto al oficialismo en el Congreso, no? Bueno, claro, tiene una bancada pequeñísima que se ha reducido a 17 miembros y ahora quedan con 15. Insisto, el gabinete no tiene un perfil político y los que deberían hacer el trabajo político del gobierno son los congresistas, pero si los congresistas entran al gabinete, entonces queda reducido todavía más ese perfil o ese equipo político que necesita el gobierno para enfrentar los problemas que hay a la oposición. Entonces, creo que es una mala decisión la que han tomado, pero era de esperarse, porque el presidente y el premier son impermeables a las críticas, creen que lo están haciendo muy bien, a pesar de que las encuestas dicen lo contrario, y van a persistir en el error. Ok. Muchísimas gracias, señor Rospigliosi, por su apreciación y gracias por esta comunicación. Buenas tardes. La designación que ha generado más polémica ha sido la de Fiorella Molinelli, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Ha sido cuestionada por personajes como la presidenta o expresidenta del Congreso, Luz Salgado. Ella ha dicho que la actual viceministra o la ex viceministra de Vivienda es vulnerable al recordar que estuvo involucrada en presuntas irregularidades, seguimos con la redundancia, en la firma de la adenda del aeropuerto de Chinchero. Sin embargo, ha agregado que su designación depende del Ejecutivo. Por su parte, el congresista Guillermo Bocángel le deseó éxitos al remarcar que es una persona calificada para el cargo. Eso es lo que dicen, yo espero que no. Mira, es una persona que ya tiene cierta vulnerabilidad y no sé por qué la exponen más. Yo creo que deberían pensar en otra persona. La verdad es que con este cuestionamiento que tiene por el tema de Chincheros, yo creo que no debería, en realidad, no le deberían haber dado ningún premio, y en este caso un ministerio mucho menos. ¿Usted cree que sí? Esa es mi posición, así que yo pienso de que no debería, pero al final, como te vuelvo a decir, es decisión del Ejecutivo. Exponiendo al gabinete crea a un problema. Yo creo que sí, pero en fin, es decisión, como te digo, del Ejecutivo, esperar nomás que haga un buen trabajo. Hay 8 o 9 meses estuvo de viceministra la ministra Fiorella Molinelli, ¿no? Y para mí tuvo una gran capacidad de gestión en ese caso, porque al ser presidente de una comisión veía todo el país y las soluciones eran inmediatas y rápidas, como también lo estoy viendo ahora, ¿no? O sea que no tengo por qué... ¿Por el tema político no cree que pueda tener problemas? La congresista Takayama hablaba de que eso era un premio lo que le está haciendo el gobierno. Bueno, cada uno tiene su propia percepción. Para mí no creo. Lo político es lo político. Es como, por ejemplo, cuando alguien va a asumir un cargo, inmediatamente sale que tiene tales denuncias, que tuvo tal cosa. Esa la parte política no. Si hubiera algo muy grave, quizás tal vez, ¿no? Pero en este caso yo sí le deseo a la futura ministra, porque todavía no ha juramentado, muchos éxitos, ¿no? Bueno, Mercedes Arauz ha asegurado que Fiorella Molinelli es una profesional de nivel. En declaraciones a la prensa,
La segunda vicepresidenta de la República y congresista ha dicho que las críticas en su contra por el caso Chinchero no tienen valor, ya que lo hizo el cuestionado excontralor Edgar Alarcón. Similar posición ha tenido el congresista de Peruanos por el Cambio y ministro de la Producción, Pedro Olaechea, quien ha dicho que Molinelli tiene mucha experiencia en el sector público. Por su parte, Juan Cheput ha señalado que Peruanos por el Cambio hará frente a las críticas en caso se confirme la designación. Es una profesional técnica de primer nivel que viene del grupo partidario y ella no cometió ningún delito, ¿no? Pero tiene este cuestionamiento político, o sea, ¿cómo? Políticamente, técnicamente todo lo reconoce, pero políticamente usted sabe que es blanco. Pero digamos, el que cuestionó ese tema ha sido una persona que ha salido defenestrada gracias a este Congreso, ¿no? Entonces ese es el cuestionamiento, vino por una persona que la verdad tengo mis dudas sobre su actuar y su moral, ¿no? Si ya se está hablando, bueno, es una técnica. ¿Creen que es un error? Diferentes, no solo el fujimorismo, otras bancadas señalan que una persona... Veremos en la tarde si se confirma o no. Pero iniciar así un nuevo proceso. Yo conozco a la señora Molinelli, es una señora muy capaz, es una señora técnica, tiene mucha experiencia. Lamentablemente los contratos que dejó el gobierno anterior fueron malos. Lo que se trató de priorizar, tal vez ahí tuvimos exceso de optimismo, era de tratar de sacar estos proyectos para beneficio de la población. Ya la batalla política nos corresponderá dar a nosotros. Desde mi punto de vista considero que Fiorella Molinelli es una técnica acreditada, lo ha demostrado a lo largo de su desarrollo profesional y al manejarse varios proyectos en paralelo en la cartera del MIDIS, yo creo que ella es la persona que desde el punto de vista de la gestión podría hacer una adecuada labor. Pero a nivel político, usted habla de los grados y todos los estudios y todo lo que tiene, pero bueno, en el nivel político nosotros estamos para complementar su gestión, ¿no? y poder enfrentar cualquier tipo de desavenencia o de crítica que pueda venir del Congreso. Para eso estamos en el Parlamento. El control político siempre estará de por medio y si las bancadas manifiestan algún tipo de oposición, nosotros estamos para hacerle frente a ello. La jornada ha estado bastante movida en el ámbito político. Estamos en estudios con el ex ministro, ex congresista también, Antero Flores Arauz. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar acá con nosotros. Encantado de estar con ustedes. Bueno, han juramentado hace poco dos rostros nuevos. Una que ya la conocíamos, la ministra Cayetana Aljovín, ha pasado al sector de energía y minas. En primera instancia, ¿qué piensa usted con estos cambios? ¿Se va a lograr refrescar el gabinete como se espera en este segundo año de gobierno? Buenas tardes nuevamente. Es un inicio. No creo que sea total el tema. Se necesitaba un refrescamiento mayor. Esto es un inicio. Algunos lo llaman maquillaje. Yo no voy a tanto, pero son cambios que me parecen convenientes. Cayetana Aljovín está pasando a un sector en que puede hacer muchísimas más cosas del ordenamiento que ha estado haciendo en los programas sociales. Ella ha estado antes en Proinversión, ha estado en el Ministerio de Economía y Finanzas, etcétera, y una piedra en el zapato de este régimen es que no se han destrabado una serie de proyectos y que están sobre todo en el sector de energía y minas. Son proyectos energéticos, eléctricos y sobre todo mineros. Bueno, sin duda, el sector era uno de los más, digamos, por decirlo de una forma, los que se reclamaba que no se había hecho nada al frente con el exministro Tamayo. Un poco injusto, porque sí había jurado el cargo. Por correcto, ya. Digamos, ya. Era realmente un problema ese ministerio, no como te digo por falta de destrabar. Pedro Pablo Kuczynski, el presidente, había ofrecido mucho en su campaña al inicio de su gobierno, inclusive cuando da su discurso al Congreso de la República, que iba a destrabar y que no era posible tener inversiones que estaban acordadas, pero que había que ponerlas en marcha, y que no se ponían en marcha porque había tropiezos en la administración pública, tramitología excesiva, etcétera. Oye, pero han pasado un año y seguimos igual. Bueno, a mí me causó mucha gracia en la mañana, disculpe que le interrumpa, el ministro Olaechea, congresista, decir que esperaba que en este segundo año de gobierno el gobierno le cayera un poco de ruda, a ver si es menos salado, por decirlo de alguna forma, porque tiene un año bastante difícil el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Estos cambios van a lograr impulsar o quedaron pendientes, usted cree, algunos cambios adicionales en el ministerio? Yo creo que se necesitan adicionales, pero en lo primero,
Que se necesitan dar un baño de ruda, no me cabe la menor duda. Y creo que Pedro tiene toda la razón en eso. Han sido salados, peor que una amiga que tengo en la política. Le ha venido lo del fenómeno del niño, este niño llamado Costero, y le ha venido las consecuencias del famoso lavajato en las consecuencias peruanas. Y también ha sumado con lo suyo, el gobierno, ¿no? Por eso te digo, con errores ya propios estas son las cosas que han venido sin quererlo y fuera de sus responsabilidades. Pero el hecho de no destrabar no es responsabilidad de la situación ajena, ni los recursos climatológicas, como tú dices. Tampoco el tema de la tramitología excesiva para reducir una serie de trámites. Ellos han sido sumamente tímidos al ejecutar las facultades que le delegó el Congreso para legislar. Los decretos legislativos en el tema de tramitología es muy poco, nada, que se quita la papeleta de mudanza, que no sé qué cosa con el vencimiento del DNI, cosas simplistas, pero nos falta lo principal, todos esos trámites que te hacen la vida imposible a los empresarios, que son, y hay que decir las cosas como son, que son los que dan trabajo y que son los que al fomentar el empleo reducen pobreza y mejoran niveles de vida. Hablando de eso, justamente el presidente de la CONFIEP decía ayer en los estudios de Canal N que Zavala no ha hecho un buen papel como jefe del gabinete ministerial, que sería un muy buen ministro de Economía solamente en ese sector. ¿Tal vez usted cree que debió darse un cambio en la presidencia del Consejo de Ministros? Mira, quizás no es el tema de Zavala, quizás no le han dejado hacer lo que él quería hacer, pero creo que es el jefe del gabinete ministerial, digamos, el que debiera... Pero depende de qué grado de autonomía te den. No nos olvidemos además de que yo sí creo que ha cometido un error en estar en dos cargos que te exigen cama adentro. Y va a permanecer, a tiempo completo, va a permanecer dedicación exclusiva. Y yo creo que el pobrecito, oye, va a terminar pues hecho un puré. Dos cargos de esta naturaleza son muy fuertes, son muy exigentes. Y no nos olvidemos también que la PCM tiene como 30 y tantas entidades adscritas y solamente la tramitología de todos estos sectores que si le han caído a la PCM como si fuera un cajón desastre, todo lo que no sabes dónde ponerlo, venga acá. Y eso le hace la vida imposible a quien tiene una obligación constitucional de ser el alterno del presidente de la República como vocero gubernamental. Y es el que tiene que hacer, no tocar un instrumento, tiene que dirigir la orquesta para que todos los instrumentos que pueden ser buenísimos, coordinen entre ellos y armonicen. Doctor, tú necesitas una armonía, no ruidos. Bueno, hablando de instrumentos, en este caso Fiorella Molinelli, alguien muy cercana al gobierno, una técnica de mucha experiencia en el sector público, ha sido nombrada como ministra del Ministerio de Inclusión Social. Ella venía ya un poco señalada por el tema de la adenda del contrato de Chinchero que defendió a rajatabla. Ahora, primero fue cambiada al Ministerio de Vivienda y ahora es ministra. Esa ha sido la principal crítica a lo largo de la jornada de esos tres cambios que se han hecho. Creo que bastante injusto. Yo la conozco a Fiorella Molinelli hace muchos años y realmente es una profesional de primerísimo nivel, y muy seria, honorable, y creo que en cualquier gobierno haría un buen papel. La han estado reventando por el tema de la adenda. La adenda ella la tuvo que firmar porque en el ¿cómo le llaman? Este reglamento interno del sector, a ella es la que le correspondía la firma de estas adendas. Pero ella también salió en defensa, ¿no? A señalar a la Contraloría, ha defendido que era la mejor respuesta del Estado ante esa situación que se generaba con la empresa Conturhuasi. Tú tenías varias alternativas, se escogió la de la adenda, que yo la he estudiado también, y no me va a decir, nadie me podrá decir que lo que estaba firmado primero y que venía de otros gobiernos era mejor que la adenda. La adenda ha corregido muchísimos errores del contrato inicial, entonces ha sido un avance que se ha podido resolver como ha hecho
Yufra en un inicio, es verdad, pero se escogió una alternativa en que esa adenda era, como te digo, muchísimo mejor, largamente mejor que el contrato que había suscrito. Yo espero que Fiorella haga un buen trabajo, tiene experiencia y necesita completar la labor que ha estado haciendo Cayetana Aljovín en reordenar los programas sociales, ver cuáles pueden ser fusionados, que no se dupliquen las asistencias, porque al final cuando se duplican están saliendo los impuestos de los peruanos que podrían estar direccionados a otras cosas.